17 puntos que debe tener una unidad didáctica, una situación de aprendizaje en el año 2025. Vamos a analizar los puntos más importantes para impactar en el tribunal a la hora de programar. Ya sabes, programa para sacar plaza. Quizá este vídeo no es para ti si no vas en serio en estas próximas oposiciones. Entonces puedes ir a otro vídeo o puedes irte a TikTok, pero si realmente vas en serio y quieres programar para sacar plaza, creo que te puede venir muy bien. Así que vamos punto por punto y quería empezar con el primero y es con la legislación. Una buena unidad didáctica ha de entender o ha de relacionar con sentido toda la legislación. Es decir, si tú pones el foco en el criterio de evaluación, se ha de ver la relación con el objetivo, la relación con los descriptores operativos, con las competencias específicas, con las competencias clave, para que el tribunal a golpe de vista vea esa relación potente y luego incluso cuando escojan las actividades de evaluación esto conecte. De hecho, vamos a profundizar en todo este apartado legislativo, en la forma de programar, el mes de la programación, que de hecho empieza hoy, así que si aún no has cogido tu plaza, cógela, que la tienes en el comentario fijado, te apuntas, es gratuita. Entras, de hecho, al grupo de WhatsApp, que estamos compartiendo resúmenes, vamos a compartir también un próximo ebook que te va a venir perfecto para programar mejor, y esta checklist pues va a estar en desarrollo profundo dentro del mes de la programación. Así que te veo dentro. Es todo gratuito, pero son plazas limitadas, así que es el último momento para que cojas esa plaza. Segundo punto, uso del contexto. ¿Qué hablo del contexto? Pues ya sabes, que es la principal diferencia respecto a la programación LOMCE, que nos fijábamos únicamente en los contenidos. Ahora nos tenemos que fijar también en los saberes básicos, en los contenidos. Va a depender un poquito de la diferencia en cuanto a los decretos, pero lo más importante es que pongamos el foco en cómo nuestra propuesta puede mejorar el contexto. Y aquí entran metodologías muy importantes como puede ser el aprendizaje servicio, como puede ser el aprendizaje basado en proyectos, la gamificación cooperativa, etcétera, etcétera. Todo lo que sea hacer el aprendizaje relevante, es decir, que nuestro alumnado sepa dónde puede aplicar lo aprendido y entienda que lo que va a aprender tiene una funcionalidad, mejor que mejor. Tercer punto, uso coherente de los instrumentos de evaluación. Hemos pasado de unas oposiciones, cuando yo oposité de hecho, que me obligaban a hacer rúbricas y decías, tú presentas la rúbrica, el tribunal te la va a comprar y ya está, a unas oposiciones donde los instrumentos de evaluación deben ser ágiles, deben estar muy unidos a verificar si la actividad de evaluación cumple con los criterios que se ha propuesto, debe facilitar también el uso, y esto lo uno con el cuarto punto, evaluación formativa y formadora. Ese instrumento debe ayudar al alumno también a comprender dónde está, qué puede hacer, qué más puede hacer, en la próxima oportunidad de mejora tener ese instrumento de evaluación de referencia. Así que hemos pivotado o hemos evolucionado hacia ese punto, sí que es algo a tener muy en cuenta y obviamente momentos de autoevaluación y coevaluación. Quinto punto, la unidad didáctica tiene que cumplir esos principios de diseño universal para aprendizaje 3.0, más que nada para que tu alumnado tenga experiencias de aprendizaje positivas, pero no hablo solo de tu alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con patologías, con diagnóstico, hablo también de alumnos y alumnas que están quizá menos motivadas respecto al contenido que planteas, alumnos que tienen diferentes ritmos de aprendizaje, alumnos que quizá tienen un entorno socioeconómico más vulnerable. Todo esto lo hemos de abordar a la hora de hacer una serie de actividades, una serie de metodologías para que la mayoría de nuestros alumnos, por no decir todos, al menos ese debe ser el objetivo, tenga esas experiencias de aprendizaje positivas. Por otro lado, ya sabes, la LOMLOE nos insta, parece que he hablado de Decathlon, KIPSTA, ¿no? Nos insta a tener en cuenta ese uso de los objetivos de desarrollo sostenible, también a lo largo, si estamos en primaria, infantil o secundaria, tener muy en cuenta los objetivos de etapa y los retos del siglo XXI. Es muy cíclico todo, realmente si nosotros los vamos desmenuzando, veremos que se va trabajando todo. Tampoco tenemos que irnos únicamente a los puntos de que toda la programación trate en profundidad y le dediquemos 10 hojas a los ODS, a los retos del siglo XXI. Simplemente los hemos de tener en cuenta, han de aparecer, por así decirlo, en nuestra unidad didáctica y lo más importante, cuando nosotros presentemos al tribunal la unidad didáctica,
el tribunal ha de ver que los ODS que hemos puesto, pues sabemos de qué van. Y aquí podríamos profundizar y ahondar en las metas de los ODS, o de igual manera los objetivos de etapa también profundizar y saber de qué va cada uno, o los retos del siglo XXI. Un reto del siglo XXI nos habla de estilos de vida saludable o de aceptar la incertidumbre, pues que esto se vea. ¿Cómo se trabaja? No únicamente que aparezca en la tabla, que eso es muy bonito, sino vamos a ir un pasito más allá, que de forma muy concreta se vea cómo se trabaja. Séptimo punto que ha de cumplir nuestra unidad didáctica, siempre lo digo, psicología cognitiva, no neurociencia, sino psicología cognitiva en el sentido de qué ha estudiado la ciencia que funciona, qué métodos se ha llevado a cabo para saber si funciona y coger las mejores estrategias de aprendizaje, las mejores metodologías para que nuestro alumnado aprenda mejor. Y de igual manera, los criterios de evaluación, tenerlos muy en cuenta, trabajarlos a lo largo de toda la etapa educativa. Octavo punto, uso de la pizarra y gestión del tiempo. Ya os lo dije ayer, pero antes de seguir con el octavo punto, ¿por qué a los estudiantes no les gusta la escuela? He hecho una guía práctica, un pequeño resumen, que todos aquellos que estéis dentro del mes de la programación os lo voy a compartir. Así que entras y en el grupo de WhatsApp cuando te metas lo tendrás. Octavo punto, uso de la pizarra y gestión del tiempo. Entramos ya un poco en la exposición. Una vez que tengamos la unidad didáctica, es muy importante saber cuánto tiempo le voy a dedicar a cada uno de los puntos. Es decir, no le voy a dedicar 20 minutos al contexto, quizá le voy a dedicar 2 minutos y los 20 minutos se van a ir a metodologías, actividades y evaluación. Y de igual manera, el uso de la pizarra, si es una propuesta que se ha de tener muy en cuenta a la hora de trabajar, porque en comunidades como en Andalucía es un punto, pues vamos a utilizar bien la pizarra, vamos a utilizar todo el conjunto de la pizarra, no solo uno de los puntos. Noveno punto, metodologías activas, que se vea no solo en el producto competencial, que se vea en las actividades de evaluación, que se vea de verdad, no muchas veces yo llevo aprendizaje cooperativo porque en la sesión 3 hago el puzzle de Aronson. Eso no es aprendizaje cooperativo. Aprendizaje cooperativo se ha de trabajar de manera recurrente, se ha de ver progresiones, se ha de enseñar a tu alumnado cómo se evalúa cooperativamente, se ha de enseñar a tu alumnado a colaborar, luego a cooperar, se ha de enseñar a tu alumnado a que utilice instrumentos como el portfolio y lo tenga muy en cuenta. Eso es aplicar una metodología activa. Décimo punto, rutinas de pensamiento, metacognición y actividades de evaluación para que tu alumnado aprenda. ¿Por qué se aplican esas rutinas de pensamiento? ¿Por qué se aplica esa metacognición? Pues para que tu alumnado, ya sabes, esta frase que me gusta tanto de Héctor Ruiz, aprendemos sobre aquello en lo que pensamos. Si no hay esas paradas donde el alumno se pregunta lo que está aprendiendo, reflexiona sobre sus dificultades, reflexiona sobre quién le ha ayudado, sobre cómo ha ayudado, cómo puede ayudar mejor. Si no se da esa reflexión, no hay aprendizaje. Solo hay una concatenación de actividades, de propuestas, pero realmente no se cumple ese aprendizaje. Punto número 11. Justificar la ponderación de los criterios de evaluación. No voy a entrar mucho en este punto, pero que a la hora de hablar de calificación que tenga un sentido. Si un criterio de evaluación lo voy a trabajar 5 veces a lo largo del curso escolar, pues quizá va a ponderar más que otro criterio que se va a trabajar solo en 2 sesiones. Eso se ha de tener en cuenta. Número 12. Nervios y miedo escénico. Estamos encontrando un equilibrio todo el rato. De nada sirve que programemos muy bien la unidad didáctica si luego no hemos gestionado los nervios o no hemos trabajado para poder comunicar bien. Es muy importante tener una programación, pero incluso es más importante que sepamos comunicarla. Entonces, de la mano debemos pensar cómo vamos a comunicar la unidad. Yo recuerdo que cuando acababa la tabla de cada una de mis unidades, yo ya pensaba en qué puntos me iba a detener cuando estaba delante del tribunal, cómo se le iba a vender al tribunal, cómo le iba a plantear quizá los retos del siglo XXI, cómo le iba a plantear la progresión, cómo iba a conectar los elementos curriculares. Eso es algo que has de proyectar y has de pensar. Y de la mano, pues tienes que comunicar. Punto número 13. Introducción y final. Ya sabéis que la oposición es tremendamente subjetiva. Conocéis también, o si no lo conocéis, os lo relato de una forma muy breve, el efecto primacía y recencia. El tribunal se va a quedar con el inicio, tu carta de presentación, y gracias a esa carta de presentación es posible que te escuchen más o menos, y se va a recordar o te va a recordar más según tu final. Si el final es lo que yo digo, un ni chicha ni limoná, vas a pasar sin pena ni gloria, pero si el final sabes proyectar y acabar con una voz grave,
acabar con un gran silencio, con una cita, con una reflexión, con una línea de futuro, es más fácil que te recuerde. Entonces, cuida el inicio de la programación, cuida el inicio de la unidad didáctica, cuida el final de la programación y cuida el final de tu exposición. Pero en todo, en el tema también, en el supuesto práctico y obviamente en la prueba oral. Metáforas y los conductores sería el punto 14. Una vez que tenemos una buena programación, estaría genial pensar en esas metáforas, en esos hilos conductores, para que lo que vaya a decir todo el mundo hablará de elementos curriculares, pero si tú tienes la capacidad de, a través de metáforas, a través de cierta acción dramática, hacer que el tribunal te escuche más, pues vas a ganar. Así que ese punto de metáforas y los conductores se ha de trabajar, pero tiene que casar, por otro lado, con tu identidad docente. Como te he dicho, no es lo mismo, esto sería el punto número 15, no es lo mismo hablar de que es muy importante la educación emocional a crear necesidad para que tu mensaje llegue y hacerle ver al tribunal con datos impactantes, pero no datos impactantes como hacen a nivel sensacionalista las redes sociales y la prensa digital, de datos que no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? Datos que están ocurriendo. Siempre pongo de manifiesto que tenemos en las aulas de 1 a 3 niños y niñas tristes. Pues sabiendo eso, yo creo que es muy importante trabajar la educación emocional, o sabiendo la cantidad de suicidios que hay cada día, que creo que ya estamos en 11, pues hemos de tener en cuenta la importancia de la educación emocional. Entonces, en vez de decir que es importante una metodología o es importante una propuesta, hazle ver al tribunal por qué es importante a nivel social, o por qué es importante a nivel curricular, o por qué es importante a nivel de evidencia científica, como siempre os digo, todo el aspecto de evaluación formativa. Y esto sería un poco. Os he dicho al final que iban a salir 17 puntos. He aunado todos en 15. He hecho en algunos doble puntos. Así que ten en cuenta que si cumples todos estos puntos vas a tener una unidad didáctica y una programación más potente. Si quieres profundizar en esto, te veo dentro de la semana, o mejor dicho, dentro del mes de la programación. En el comentario fijado lo tienes.